Ok, perfecto. El día de hoy eh, vamos a revisar algunas cosas. Vamos a ver materia nueva, continuación de lo que es distribución normal. También comentarles que el examen prácticamente los tengo listos, ya están revisados, pero no lo puedo entregar porque falta todavía una compañera que por cuestiones de salud, bueno, por una cuestión de justificación, ¿verdad? Tiene chance de hacer el examen, entonces le estoy terminando de dar tiempo para ya, este, tenerlos listos por aquello, nada más. Mm, y ya creo que para lunes ya lo van a tener, digamos, el examen revisado por aquello. Está bien, profe. ¿Qué más me queda para decirles? Eh, Ahí estuve atendiendo el lunes para los trabajos finales. Recuerden que si alguien tiene otra consulta, nada más me escribe para ver cuándo nos reunimos. Ya algunos de ustedes por lo menos los encaminé en dónde buscar información, ¿verdad? Entonces, en eso ahí vamos. Con respecto, déjame para ver. Ok, voy a compartirla. Ya les estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Para el día de hoy, vamos a ver lo que es una distribución, bueno, una distribución de muestreo. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver una distribución de muestreo. Esto es un poco curioso porque usualmente nosotros no trabajamos con los datos de toda la población, ¿cierto? Usualmente nosotros trabajamos, si tenemos una población A, usualmente con qué trabajamos para hacer estimaciones, ¿verdad? Con una muestra. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunas definiciones que es importante eh, esclarecer antes de lo que es entrar a lo que es ya distribución de muestreo. Entonces tenemos que la muestra, ¿qué era la muestra? ¿Mm? Una parte representativa de la población. Ok. Ahora, lo de representativa está bien si hablamos de muestra estadística. Pero también, digamos, por selección probabilística. Pero también hay selección no probabilística. Entonces, simplemente cuando hablamos de muestra puede ser, en este caso, un subconjunto, ¿verdad? De una población, que sea significativa o no, ¿verdad? Eso va a depender de algunas cosas. Si hablamos de muestra estadística, entonces es mediante por un proceso de selección probabilístico. Usualmente ya ustedes conocen algunos. ¿Cuáles son? Sobre las muestras. En geoestadística uno lo vieron. Dígame sí o no, para ver si lo veo o no. O sea, necesito saberlo. ¿Lo vieron?
Sí, profe, sí lo vimos. Ok, entonces, ¿cuál es uno de los procesos de selección probabilística que vieron? Ujú. Recuerden que los cursos son acumulativos, entonces, por lo menos dígame si no yo lo digo. ¿Se recuerda? Puedes decirlo, profe, para recordarlo. Ok, sí, esas son las confirmaciones que necesito saber porque si no, el video queda muy largo también y, ¿verdad? Se vuelve como muy tedioso. Entonces, muestreo aleatorio simple. ¿Cierto? Tenemos muestreo aleatorio estratificado. ¿De acuerdo? ¿Cuál otro vieron? ¿Mm? ¿Vieron algunos otros o solo esos? Profe, el intencional no cuenta aquí, ¿o sí? Sí, digamos, pero, digamos, vamos a ver, el intencional hasta donde ustedes lo conocen es como, bueno, es no probabilístico, ¿verdad? Podemos separar los dos, ¿verdad? Pues hablemos de los probabilísticos. Entonces, el del probabilístico, vamos a tener muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio estratificado, vamos a tener sistemático, bueno, que sistemático, por conglomerados, y hay otros. Incluso uno puede en los diseños hacer combinaciones. Entre los no probabilísticos, usualmente vamos a tener muestreo de cuotas, muestreo por criterios, muestreo por conveniencia, muestreo sin criterio. Este es un vacilón, porque el sin criterio, porque usualmente se usa cuando la muestra, por así decirlo, es homogénea y digamos, no importa de dónde uno tome la muestra, siempre vas a obtener, digamos, eh, la- el registro que te interesa. Digamos, esto pasa, digamos, a veces se le dice haphazard incluso en inglés. Se usa para la parte de riesgos. Por ejemplo, en contaminantes en el agua, cuando se disuelven en el agua. Entonces no importa, digamos, en qué parte usted tome la muestra, usted siempre va a obtener, digamos, un resultado positivo. Entonces no importa en realidad hacer un muestreo probabilístico. Igual pasa en el aire también. Cuando son contaminantes en el aire que eh, están disueltos o están mezclados de una forma homogénea, ¿verdad? A veces también puede ser la arena, digamos, muestras de arena en la playa, ¿verdad? Si la playa tiene un comportamiento homogéneo, pues no importa dónde tome usted la muestra de arena. Se usa mucho por la parte de geomorfología. Costera, litoral. Conveniencia, Profe, ajá. yo no me acuerdo haber visto ese sistemático y el por conglomerados. Usualmente ustedes ven estos de acá, nada más. De hecho, hay un montón más. Ahorita ahí, después lo podemos ver. Bueno, se los voy a explicar de una vez. El de conveniencia,
básicamente es lo que selecciona lo que está accesible. Digamos, si yo estoy haciendo un levantamiento de campo, ¿verdad? Vamos a hacer aquí uno. Aquí. Digamos que yo estoy levantando, esto es un camino, ¿verdad? Y yo estoy levantando grandes usos de la tierra, ¿verdad? Y digamos que la escala de esos usos es, no sé, digamos que 1.25.000. Y yo voy por la calle, entonces, si yo voy por la calle, digamos, yo no puedo entrar a la propiedad porque estaría violando, ¿verdad? Traspasando propiedad privada, ¿cierto? Entonces, no importa si yo estoy aquí, igual puedo tirar el punto acá, ¿verdad? Entonces lo tiro por conveniencia. El registro es por conveniencia. Digamos, selecciono lo que tengo yo disponible. No necesariamente tengo que caminar hasta el punto, ¿verdad? Y tomar la muestra. ¿Se entiende? Sí, Sí. profe, hay cosas que lo limitan, ¿verdad? Para esa muestra, tipo de muestra, ¿verdad, profe? Sí, digamos, como les digo, a veces nosotros les decimos por puntos de interés, incluso. Puntos de interés. Que está a la mano y entonces se muestra. Sin embargo, hay que entender que es un muestreo no probabilístico, ¿verdad? O sea, lo muestré porque lo tengo ahí a la mano o está accesible. Después tenemos el muestreo por criterio. Eh, el muestreo por criterio. Bueno, a para terminar también el de conveniencia. A veces también se hace en términos de la cantidad, por ejemplo, de criterios de experto, ¿verdad? Y es lo que tengo a la mano, ¿verdad? Entonces, si yo tengo solo, digamos que en Costa Rica hayan 10 expertos en un tema qué sé yo, de análisis de, de corrientes de convección en, no sé, cerca de fuentes de aire ¿cómo es que se llama? Generadores geólicos, no sé, una cosa ahí rarísima. Y digamos, solo hay 10 en Costa Rica y de esos 10 solo tengo a la mano, puedo consultarle a 4, entonces días por conveniencia, y son los que tengo accesibles, ¿verdad? Después tengo lo que es con criterio, ¿verdad? Que básicamente a veces uno lo que hace es seleccionar el valor promedio, valores típicos. Entonces, digamos, si yo ya tengo a la mano, digamos, o yo entiendo, por ejemplo, que en cierto lugar, digamos, como lo que hicimos en Pozón, ¿se acuerdan? Que en cierto lugar de un montón de observaciones que ya sabemos que llegan 10 personas, ¿verdad? Por hora a un lugar, entonces yo puedo decir, no, yo tengo un criterio de que voy a seleccionar, no sé, unas 60 personas, simplemente porque esas son las que llegan en determinado momento, ¿verdad? Entonces lo estoy haciendo por un criterio ya preestablecido, digamos, o alguien que es un experto en el tema y te dice, mira, para poder entender el comportamiento de desplazamiento no sé, de jaguares, tenés que muestrear por lo menos unos 20 jaguares. Entonces, bueno, y está bien, uso el criterio, digamos, del experto, ¿verdad? ¿Se entienden? Sí. Sí, ¿no? Sí, profe. Ok, y después tenemos que este es el de cuotas, que básicamente yo puedo decir, bueno, voy a seleccionar 20 y 20, ¿verdad? Digamos, voy a seleccionar 20 mujeres y 20 hombres para preguntar, ¿y por qué? ¿No? Yo nada más dije que por cuotas y solo voy a hacer eso, sí, punto. Ok, ¿cuál es la diferencia de este con esto? En esto yo no puedo decir error, ¿verdad? No puedo evaluar el sesgo.
¿verdad? ¿Qué es el sesgo? ¿Qué es un sesgo? Es un error. No. Ajá, búsquenlo en internet, búsquenlo. Si no saben, pregúntenle a Wiki. Lo tienen a la mano. ¿Qué dice? Para ver aquí. A cerrar la ventana de anime. Ajá, ¿qué dice el sesgo? Es un error de muestreo. Es un error de Es muestreo el error del muestreo. ujú, o también le podemos decir que es un error sistemático en el diseño, en el diseño del experimento también. De alguna forma podemos decirlo también. Es eso, ¿verdad? En las condiciones iniciales. ¿Se acuerdan cuando nosotros definimos que era un experimento aleatorio, verdad? Que tienen que tener ciertas condiciones, que las condiciones tienen que ser iguales, taca, taca, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan? Bueno, prácticamente es eso, digamos que nosotros en el proceso de selección, cuando nosotros seleccionamos o generamos un evento, ¿verdad? En este caso selección de un registro o de un individuo para recopilar información, entonces no es el mismo. Entonces eso puede llevar, digamos, a errores, ¿verdad? O a propagación de errores a la hora que nosotros estamos haciendo el proceso de inferencia estadística. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces no se puede establecer el error, ¿verdad? Usualmente esto es un error cuando estamos con esto, establecer medidas de precisión. Eso es un súper error garrafal si nosotros estamos con muestreo no probabilístico. Es decir, que mira, es que de los encuestados, el 40% de la población indica tal, eso estaría mal acá. No, yo no puedo hacer inferencias con respecto a la población. Sí puedo hablar con respecto a las personas que lo hice, ¿verdad? Entonces, de los 40 que entrevisté, 30 dijeron que sí, 30, de 10 dijeron que no. Eso es lo único que puedo hacer, pero no puedo decir la población se comporta de esta manera, no. ¿De acuerdo? Con respecto al muestreo aleatorio simple, ¿verdad? Básicamente, ¿qué es? Bueno, muestramos siempre población de un tamaño finito, usualmente, ¿verdad? Y tenemos que ajustarlo de tal manera, ¿verdad? Para hacer lo que usamos es el cálculo del tamaño de la muestra. ¿Cierto? Eso sí lo vieron. ¿Cómo se calculaba la muestra? ¿Mm? Profe, ¿acaba de empezar o hace rato ya empezó? Es que ya acabo de entrar, perdón. Hace ya casi media hora. ¡Ah! Alguien puso que entramos a las 5:30, yo me la creí. A las 5:30. Perdón. Sí, no, no. Ahí cualquier cosa, tranquila, ahí se pone el día. Ok, digamos, el tamaño de la muestra. Bueno, recuerden que en el curso hay materiales, ¿verdad? Ahí hay un formulario. Acá. ¿Lo ven? Aquí lo pueden buscar, lo pueden descargar. Ahí les dicen, digamos, como las operaciones básicas
que hemos estado trabajando. Ay, esto es otra cosa. Eso es de una presentación que tengo que hacer un día. Voy a cerrarla. De un proyecto de investigación. Entonces, me avisa si lo descargan, ahí lo tienen a la mano. Usualmente el tamaño de muestra, digamos, se calcula para medias, ¿verdad? Y para proporciones. Entonces, para medias es igual a n, va a ser igual a z alfa medios, ¿verdad? Por la desviación estándar dividido entre el error. Todo esto elevado al cuadrado. Ahora, z alfa medios, perdón, viene del nivel de significancia, ¿se acuerdan? Entonces, si yo lo tengo de que quiero un nivel de significancia del 0.02, bueno, eso es un nivel de confianza, que es 1 menos alfa, ¿verdad? Bueno, este es alfa igual, entonces el nivel de confianza sería literalmente el 98%, ¿verdad? Entonces nosotros buscamos en la tabla cuál es el Z para este alfa, ¿verdad? Al alfa medios, entonces alfa medios es alfa dividido aquí entre 2. Entonces lo buscamos. Si ustedes ven la tabla de distribución normal, la del curso, ¿verdad? Esta de acá. Vean que aquí abajo hay una tablita. ¿Lo ven? Esta. Entonces yo ya sé que para alfa medios, que es 0.1, ¿verdad? ¿Cuánto es el Z? 2. En este caso, 2.326, ¿verdad? Resulta que nosotros estamos tratando de muestrear, no sé, cocodrilos con una cola de un tamaño, de un largo de, no sé, 1.5 metros. Entonces, la desviación estándar de todas las observaciones de los cocodrilos que tenemos, entonces nos da que es de 0. No sé, 30 metros. ¿De acuerdo? Y el error que yo quiero, digamos, tener en la estimación puede ser de un 2%. Entonces 0.2. ¿Verdad? Todo esto lo elevamos al cuadrado. Ahí que un grupo creo que estaba trabajando cocodrilos, me parece. Entonces, ¿cuánto da ese valor? Profe, a mí me da 1217.3. 1217.03, ¿verdad? Excelente. Ok, este es nuestro n sub 0. Si digamos nosotros, esto básicamente es el cálculo para poblaciones infinitas. Con esta fórmula acá, con esto.
Esto es para poblaciones infinitas. Entonces nosotros tenemos que usar un factor de corrección, ¿verdad? Para poblaciones finitas. Entonces el factor de corrección sería n sub 0 dividido entre 1 más n sub 0 dividido entre n. N es el tamaño de la población, si lo conocemos, ¿verdad? Porque si es finita, conocemos el tamaño de la población. Si no lo conocemos, entonces la manejamos como si fuera infinita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, digamos, supongamos que aquí teníamos un n, digamos, en el experimento. Bueno, en las de observaciones y estudios anteriores se determinó que la población de cocodrilos eran de 3.500 individuos. ¿Verdad? Entonces aquí lo que hacemos es esto. Es 1217.03 dividido entre 1 más 1217.03 dividido entre 3.500. Entonces, ¿cuánto da eso? $903,03. 903,03. Entonces, como yo no puedo tener 0,3 cocodrilos, ¿verdad? 0.03 cocodrilos, porque hablamos de números que son discretos, ¿verdad? Entonces, esto siempre pasa al techo, o sea, es decir, al entero siguiente. Entonces, la muestra siempre va a ser así, ¿verdad? Pero yo no tengo 0.3 cocodrilos, ¿verdad? Aunque sean bebé, no puedo decir eso. De acuerdo, entonces siempre se pasa al entero superior. Se usa algo que se llama el techo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero estimar, por ejemplo, en un estudio, digamos, para medir colas de cocodrilos, dada la variación de los sujetos, yo debería seleccionar o ir a registrar de los 3.500 individuos que son la población, debería registrar 904 sujetos o individuos. Eso me garantiza que tengo un nivel de significancia del 0.2 o un nivel de confianza del 98% con un error en la estimación del 2%. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedería si la variación entre las colas de los cocodrilos aumenta? Muy posiblemente esto vaya a aumentar, el N. Si la variación es muy baja, entonces como es baja, entonces en realidad no necesito tantas muestras porque tiene un comportamiento parecido. Cuando yo veo que la variación de los sujetos es demasiado elevada, en ese caso es cuando uno decide que lo mejor es estratificar. Cuando las variaciones, cuando los individuos son muy diferentes en términos de la característica que nosotros queremos registrar, ¿verdad? O estudiar. Entonces, en ese momento es cuando, no, y aquí el mejor es estratificar. Entonces, ya utilizamos un método aleatorio estratificado, ¿verdad? Entonces, en estratificado es, bueno, si yo tengo aquí que ya los cocodrilos en realidad tengo una variación muy alta, entonces, bueno, una forma de estratificar es por el tipo de especie del cocodrilo. Digamos, porque hay cocodrilos que una especie tiene la cola muy larga y otra muy corta, ¿verdad? Entonces yo lo separo por especie, entonces, bueno, de este total,
Entonces ya lo puedo hacer proporcional, lo puedo hacer incluso por una muestra óptima, lo puedo hacer por varias formas, ¿verdad? Entonces yo, como este no varía tanto, entonces yo le puedo decir, bueno, como este no varía tanto, yo le puedo decir que voy a usar un 20% y el restante un 80% de este, ¿verdad? De los 900 y resto, ¿verdad? Para asegurarme eso. Esa es una forma de hacerlo, ¿verdad? De los 900, que es el total, ¿verdad? Que necesito registrar, que es el 904. Entonces, de aquí 20 son de una especie y el 80% es de la otra especie. Así. ¿Queda claro? ¿Cuándo se estratifica usualmente? Sí, profe. Ok, entonces voy a explicar ahorita el sistemático. El sistemático tiene una característica muy particular. Usualmente las personas que hacen encuestas en la calle en realidad no hacen ni aleatorio simple ni estratificado. En realidad lo que hacen es un muestreo sistemático. El muestreo sistemático, como su nombre lo indica, parte de un patrón o un sistema, digamos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la primera característica del sistemático es que la primera unidad que se selecciona cumple con un criterio aleatorio. Es decir, y después sigue un patrón determinado. Entonces podemos decir, bueno, yo voy a sentarme voy a estar en la esquina noroeste del Parque Heredia. Van a pasar 10 personas. A la siguiente persona que pase le hago una encuesta, ¿verdad? Entonces ese es el proceso aleatorio. Entonces, de esas 10 que pasaron, no las hago y a la 11ª le hago. Después de ahí, cada 3 personas, a la cuarta le aplico otra encuesta, ¿verdad? O puede ser, sí, no, sí, no, y así sucesivamente. ¿Ven? Hay un patrón, ¿verdad? Que brinca. ¿Qué es lo ventaja? Bueno, que no necesita un marco de muestreo definido. Digamos, decir simplemente las personas, según el ejemplo, las personas que pasen, ¿verdad? Lo más práctico de implementar cuando el aleatorio simple es difícil de implementar, entonces se usa un muestreo sistemático, ¿verdad? El de conglomerados básicamente es una colección de observaciones o un muestreo que que en realidad una unidad son varios elementos. A veces sucede, por ejemplo, con los nidos. Entonces, un nido es nuestra unidad de muestreo y en ese nido hay huevos, ¿verdad? Entonces hablamos de un conglomerado porque en realidad las muestras, podemos hablar que las mediciones se le hacen a los huevos, pero en realidad lo que se selecciona es el nido. ¿Ya? Bueno, básicamente esa es la forma en la que se planteó por primera vez. También se usa en usos de la tierra. Nos pasa con nuestros bosques, que son del bosque tropical, tiene tantas especies y es tan diverso que es muy difícil de muestrear con respecto a un bosque que es, por ejemplo, de coníferas, ¿verdad? Que es una sola especie, ¿verdad? Tiene un patrón homogéneo. Entonces, en ese caso podemos usar conglomerados. Entonces, hacemos un conglomerado. Si este es un bosque, entonces hacemos conglomerados, así. Y entonces levantamos lo que hay aquí. Todo lo que encontremos acá, entonces lo manejamos como un sitio. ¿Qué es esto?
Esto es un análisis de parcelas, le decimos. Entonces, un tipo de muestreo por conglomerados. ¿Queda claro? Sí. Profe, a mí lo que no me queda claro en el sistemático es como uno elige a cómo va a muestrear. O sea, no me baso en nada. No, usted aleatoriamente selecciona la primera unidad. A partir de ahí usted ya pone las reglas preestablecidas. O sea, usted no las cambia. Ok. O sea, antes de iniciar, usted hace en el diseño del protocolo de muestreo, que va a ser un diseño, una selección sistemática. Entonces, la persona llega al lugar donde se destina el muestreo, por ejemplo. Usted llega al parque. Entonces usted dice, pasan 3 personas, a la cuarta persona usted llega y le aplica la encuesta. Si la persona dice que no, sigue la siguiente. Después de esa, pueden pasar 3 personas más y a la cuarta le hace, se va. Si la otra persona, 2 personas te dicen que no, entonces no se hace. Después la que sigue dice que sí, entonces sí. Entonces después de que termina esa, las otras 4 personas, entonces ¿verdad? La siguiente y así sucesivamente. Es decir, hay una regla en la selección. Usted no controla quién va a pasar. Ujú. Pero si te evitas, digamos, situaciones muy particulares, por ejemplo, a veces que hacen los estudiantes cuando se les pide que hagan encuestas. Como en este curso yo los mando a hacer encuestas, usualmente los mando a hacer sistemáticas. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, alguien llega y se pone enfrente de la salida de la escuela o del colegio, ¿verdad? En el centro de Heredia. Y usualmente los muchachos, los estudiantes, van de 5 en 5, o de 4, o en 3, o en parejas, ¿verdad? Entonces a veces las personas aprovechan, los encuestadores, y hacen las 2 encuestas a las 2 personas. Entonces la persona que va acompañando a la otra persona que le estás haciendo la encuesta, o las 2, se influencia de las respuestas de la otra persona. ¿Se entiende? Sí. Entonces genera un sesgo, digamos, en las respuestas, porque uno de los sujetos está modificando el patrón de respuesta del otro. Entonces, para evitar eso, entonces, bueno, entonces cada 5 personas, o que no se, si viene un grupo, entonces dicen, no sé, solo se entrevista a una de las personas de ese grupo. ¿Ya? Todo eso es para qué? Para evitar el sesgo. Vamos, incluso otra forma de sesgo que ocurre muy, muy común es que el encuestador incide en la respuesta del participante. Cuando una persona dice, es que yo no lo entiendo, me explica la pregunta y usted da un ejemplo, en ese momento que la persona en la encuesta da un ejemplo, ahí arruinaste el instrumento. En términos del ¿cómo es que se llama? De la respuesta que está dando. Porque eso es como cuando llega, bueno, ustedes han visto las noticias, ¿verdad? Las últimas. Entonces, que alguien llega a un periodista, ¿y usted qué piensa sobre los disturbios ahorita en Costa Rica? ¿Verdad que están mal? En ese momento que el periodista sugiere una respuesta, ahí ya está, en ese momento, influyendo, digamos, en el patrón. Digamos, eso no se debería hacer. Usted hace la pregunta y la persona responde. Si la persona no sabe, entonces dice no sabe, no responde. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Sí, esto todo es hay muchos libros sobre esto, ¿verdad? E incluso las empresas serias entrenan a los encuestadores para que no caigan en esas prácticas que te inciden, digamos, en los resultados de los estudios, ¿verdad? Entonces ya después de cuando tengas, digamos, qué tal encuesta no reveló, digamos, la verdadera tendencia, cosas así, bueno, ya puede ser por una cuestión del diseño mismo, ¿verdad? Y el momento de la aplicación o la ejecución. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad?
Es un poco para que lo veamos. Voy a hacer otro ejemplo de muestreo, pero en este caso utilizando aquí, pero la otra forma que es para proporciones. ¿Verdad? Que entonces básicamente tenemos n igual o, igual seríamos z alfa medios, pero aquí vamos a usar la raíz cuadrada de la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, dividido entre el error, todo eso elevado al cuadrado. Entonces esta es la probabilidad de éxito. Entonces, si usted sabe que la selección de una muestra de de alguien que tiene una cola, bueno, de un cocodrilo, perdón, de un cocodrilo que tiene una cola de tal tamaño, entonces la probabilidad de éxito es no sé, hablamos que del 0.60%. Entonces, hablamos acá, que igual usamos el Z alfa medios, que es aquí 2.326, ¿verdad? Entonces ¿cuánto les dije? Que que era el éxito, 60. Entonces ya sé que el fracaso es 0.40, ¿verdad? Todo eso dividido entre 0.2, si usamos un 2%, ¿cuánto da esto? Aquí es multiplicado, ¿verdad? Profe, a mí me da 3.246,16. Sí, a mí igual. 3.246,16, ¿verdad? Sí, Ok, aquí, entonces lo ajustamos en este caso con el n, ¿verdad? Entonces es igual a n sub 0 dividido entre 1 más n sub 0 dividido entre n. Recuerden que el n no eran 3.500. Entonces tenemos 3.246,16 dividido entre 1 más 3.246,16 dividido entre 3.500. ¿Verdad? ¿Cuánto da? $1,684,15. 34,15. Muchas gracias. Y entonces ya sabemos que lo elevamos a... Entonces, ¿cuánto sería? ¿1.600 qué? ¿A dónde se redondea? A 1.685. Así es. Ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les pongo este ejercicio y usted lo redondea mal, esto, pierden puntos. De una vez para que les quede ahí. Porque hay una lógica de por qué se aumenta, ¿verdad? Siempre al siguiente entero. Entonces, en este caso, se usa así. Usualmente, digamos, hay una regla, digamos, si nosotros no conocemos la probabilidad de esto, usualmente se usa 0.5 por 0.5. Aquí, cuando no lo sabemos. ¿Por qué? Porque es básicamente la máxima probabilidad de éxito con la máxima probabilidad de fracaso, es decir, el 50%.
¿verdad? Tengo un 50% de fracaso y un 50% de éxito. Entonces, cuando no lo sabemos, para una variable dicotómica o una pregunta dicotómica de sí no, vamos, usualmente se usa. Igual cuando no se sabe, entonces igual se establece, digamos, esa lógica, ¿verdad? 0.5 por 0.5. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí. Genial. Ok, ya creo que abarcamos todos, ¿verdad? Hicimos un buen repaso de muestreo. ¿Verdad? ¿Cierto? Sí, profe. Ok, entonces... Yo ya vi con ustedes que era parámetro, un estadístico, una variable, ¿verdad? Todo eso ya lo manejan. Ok. Entonces, volviendo otra vez al tema original, veamos, porque es una distribución de muestreo. Entonces vamos a decir que una distribución de muestreo es una distribución de probabilidad normal en el cual nosotros generalizamos o inferimos los resultados que nosotros observamos de una muestra. Y los inferimos, ¿verdad?, a la población de la cual se extrajo esa muestra. Y además también evaluamos el error asociado de esa generalización. Entonces eso es una distribución de muestreo. ¿De acuerdo? Entonces, para una muestra, para una población vamos a tener algunos conceptos que es importante, ¿verdad? Acuérdense que la población tiene parámetros, ¿verdad? Es una cantidad numérica que calculamos sobre una población, resume los valores de del atributo o característica que nosotros estamos analizando, ¿verdad? Entonces, después vamos a tener el estadístico, que es una cantidad numérica calculada sobre la muestra, ¿verdad? Resume la información de la muestra y vamos a tener la variable, que la variable es una característica de un individuo, ¿verdad? Objeto que va a variar de elemento a elemento. ¿De acuerdo? Entonces, usualmente las principales, ¿verdad?, características o propiedades, es decir, los parámetros de una población, siempre le vamos a entenderlos como la media y la desviación estándar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de que la variable X se distribuye normalmente, ¿verdad?, en una media y en una desviación estándar. Y para una muestra, vamos a tener entonces que la variable X, digamos chiquitita, se distribuye normalmente, ¿verdad? En este caso, con la media igual, pero con el error muestral de X, ¿verdad? Medio. ¿De acuerdo? Usualmente cuando hablamos entonces de población, hablamos de la media y desviación, y cuando hablamos de una muestra, hablamos de X medio, ¿verdad? Y S. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Todo esto se basa en algo que se llama el teorema del límite central.
la distribución de muestreo. Alguien que lo busque y lo lea. Búsquenlo en internet. Profe, es buscar la definición de teorema de límite central. Sí, que lo lean. Ah, bueno, es que lo encontré en Wikipedia, pero no sé si ahí sea bueno. Dilealo. Dice, el teorema de límite central o teorema central de límite indica que en condiciones muy generales, si Sn o S es la suma de n variables aleatorias independientes y de varianza no nula pero finita, entonces la función de distribución S se aproxima bien a una distribución normal, también llamada distribución gaussiana o curva de Gauss, o también campana de Gauss. Así pues, el teorema asegura que esto ocurre cuando la suma de esas variables aleatorias e independientes es la suficiente grande. Sí, eso Nada es. más. Ujú. Ok, voy a hacer aquí una demostración. Vamos voy a usar el programa R. Ok, se ve aquí. Se ve bien. Sí, sí se ve. Ok, vamos a ver. Aquí tengo el teorema de límite central. Básicamente lo que indica es esto. Ven que aquí yo tengo la cantidad de muestras. Es decir, yo puedo sacar una cantidad de muestras. Estoy hablando de cantidades de muestras. Cantidad de muestras es como decir esto. Yo tengo una población, ¿verdad? Entonces saco una muestra, muestra 1. Digamos, puedo sacar otra muestra. Esta es la muestra 2. Esta es la muestra 3. Esta es la muestra 4. Esta es la muestra 5. Digamos que esta es la muestra 6. Que esta es la muestra 7. No importa que se sobrelapen, ¿verdad? Son diferentes muestras. Esta es la muestra 8, ¿verdad? Cada muestra, digamos que tenga una cantidad de elementos, ¿verdad? Entonces tengo 8 muestras, un número y cualquiera de muestras. ¿Cuántas hay mayores de un número? 23. Un poquito más elevado. 42. Ok. Tengo 8 muestras y en cada muestra voy a seleccionar 42 elementos. ¿De acuerdo? Denme un N ahí, cualquiera. De toda la población. Ah, 6. voy a ponerle 760 para que sea ahí más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que tamaño de muestra, dijimos que ¿cuánto eran? 40 y cuánto. 42. Aquí ya tengo el tamaño de las muestras. ¿Cuántas muestras dijimos? Bueno, tengo aquí 8. Podemos decir más, ¿verdad?
¿Cuántas muestras? Pongámosle más que aquí. Un número mayor de 10. 23. 23, ok. Entonces tenemos 23. Bueno, se las debo en 24, pero no le llegué. Y hablemos de una desviación estándar, no sé. Hablemos de tamaños de las personas, digamos que medimos la altura de las personas. Entonces, hablemos que hay una diferencia de 27 y la media de la altura, ¿cuánto puede ser? Un promedio. ¿Metro cuánto? 55. 1,55 m. Ok, voy a ajustar esto aquí. Máximo, número de muestras, tamaño de la muestra. Vamos a ver, número de muestras. Vamos a ver qué le pongo, qué valor. Pongámosle 200, así. Vamos a cerrar esto. Ok. Entonces ya, digamos que la media sea 1165, 766 centímetros. La desviación vimos que era como 27, el tamaño de muestra era 24, ¿verdad? Y el número de muestras, ¿cuánto fue que dijimos? 40, ¿y qué? 24 puso usted, profe. No, bueno, no, 20, era el tamaño, es ese. 42. 42. Bueno, ahí. Entonces aquí ya lo tengo, ¿verdad? Entonces esta es la distribución de población. Vean aquí están las muestras. Ven acá. Este, digamos, es muestra 1 continúa hasta las 41 muestras. Esta es la distribución de la población si nosotros la sacamos, ¿verdad? Vean que es una forma normal, ¿verdad? Vean qué sucede con la distribución de muestreo. Ven aquí que estas son las medias de cada muestra. ¿Lo ven? Si yo aumento el número de muestras, ¿qué va pasando? Si hago esto, cada vez se va a parecer más a qué? A una distribución normal. Entonces, no importa incluso si es una distribución uniforme, siempre la distribución de muestreo va a tender a qué? A una distribución normal. Si yo tengo aquí, esta es una distribución de muestreo. ¿Lo ven? Si yo tengo muy pocas muestras, entonces va a tener esto. ¿Sí?
Si yo aumento las muestras, entonces básicamente es eso lo que nos dice la teorema del límite central. Si yo tengo un comportamiento, digamos, si yo hago muestreo y un muestreo y un muestreo y un muestreo, al final la distribución de muestreo, digamos, es decir, la media distribución muestral va a ser aproximadamente la media poblacional, ¿verdad? Y el error estándar de las desviaciones estándar de las muestras va a aproximarse a la desviación estándar de la población. ¿De acuerdo? Dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Eso es básicamente lo que nos dice la distribución de muestreo. ¿Quedó claro como el ejemplo aquí con la aplicación? ¿Mm? Sí, profe. Excelente. Entonces, nosotros podemos decir básicamente que si vamos a tener una población, ¿verdad? Que va a comportarse con una media y una desviación estándar, nosotros podemos decir que la media va a conservarse, pero que vamos a tener un error muestral. Este error muestral se calcula como la desviación estándar dividida entre raíz de n. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Ahora, si nosotros tenemos, esto usualmente es para poblaciones infinitas. También podemos usar algo que se llama el factor de corrección. Entonces, tenemos que el error muestral va a ser igual a la desviación estándar dividida entre raíz de n por el factor de corrección. El factor de corrección se calcula de la siguiente manera. N menos n, que es n es el tamaño de muestra y n es el tamaño de la población, ¿verdad? Menos n menos 1. ¿De acuerdo? Si n dividido entre n es menor a 0.05, no se usa el factor de corrección. Este es el factor de corrección. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, básicamente sería algo parecido a esto. Si yo tengo que todo esto es n, ¿verdad? Y si yo tengo aquí que esto de acá, lo que está en rojo, es n. Si yo hago n menos n, ¿qué es lo que me queda? Básicamente. Lo que me quedaría es esto. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Si n se aproxima a n, ¿qué valor va a pasar acá? Bueno, imagínense que si n prácticamente tiene el mismo valor que la población. Este dato, ¿qué tiende? Tiende a 0, ¿verdad? O va a tender a 0. ¿Sí? Entonces voy a tener esto sobre un número relativamente grande. ¿Cierto? Bueno, en este caso, según lo que usamos de cocodrilo, sería 399. ¿Verdad? ¿Cierto? Sí. Entonces, usualmente, aquí lo que tendríamos es un número relativamente muy cercano, ¿verdad? A 0. Si ustedes hacen eso en la calculadora, ¿cuánto da?
O por lo menos vamos a ver que queda así, digamos que si n menos, digamos que de 5, ¿verdad? Que faltan n le faltan 5 elementos para que sea n. ¿Cuánto da eso? Voy a buscar aquí en la calculadora. 5 dividido entre 3.499. Básicamente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es que es todo esto, ¿para qué? Va a tender a 0. No va a ser 0, pero va a tender a 0. ¿Verdad? ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa si esto es muy pequeño? Más bien, si este número, digamos, si yo tengo, por ejemplo, 300 millones. Así. Y yo le voy a mostrar, no sé, 2.000 personas. ¿Verdad? Vamos a ver que me da pereza escribir todo. ¿Cuánto da esto? Literalmente. No, esto estoy haciendo un ejemplo, por ejemplo, que, bueno, este es, creo que por ahí anda la población de Estados Unidos. 0,99, profe. 0,99, ¿verdad? Entonces, básicamente esto tiende a 1. Literalmente. Muy cercano a 1. Entonces, vean que si n es muy pequeño, si esta relación es muy pequeño, lo que nos está diciendo es que prácticamente este factor de corrección tiende a 1, entonces lo que básicamente lo que nos dice es, use 1. Entonces, esta relación. Al contrario, más bien, si esta relación es n es muy cercano a n, ¿verdad? Eso básicamente que tenemos cuando es una población que es finita, la población es pequeña. Entonces, en realidad, lo que nos está diciendo es que para poder hacer, digamos, una inferencia, digamos, significativa, la cantidad de n tiene que ser muy parecida a n de mayúscula, ¿verdad? Entonces, use factor de corrección. ¿Queda claro? Sí, profe. Ujú. Entonces, literalmente, básicamente, en este caso, así, en este caso, la población que es finita se comporta como una población infinita. Esto es lo que nos dice este factor, ¿verdad? Para poder usar este. ¿De acuerdo? Entonces, otra situación muy particular de la distribución de muestreo es que nosotros podemos hacer algo así también. Si nosotros tenemos que la media, al fin y al cabo, es la sumatoria de x dividido entre n, ¿verdad? Eso nos da una ¿qué? Una p, ¿cierto? Sí, casi que también nos puede dar una proporción. Entonces, en nuestro caso, para una población
Veamos también la sumatoria de X dividido entre N, pues nos da una P minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, para estos casos vamos a tener que es un error de la proporción muestral de la muestra, va a ser igual a P por 1 menos P dividido entre N. ¿De acuerdo? Y igual, esto es para poblaciones infinitas. Y por lo tanto, para hacer poblaciones finitas, igual utilizamos, en este caso, el factor de corrección, que es P por 1 menos P dividido entre N por la raíz de N menos N dividido entre N menos 1. ¿No? Básicamente es lo mismo. Ujú. De acuerdo. Si quieren, tomamos un pequeño receso para que se levanten, se estiren y regresamos, no sé si les parecen 20 minutos. Está bien, profe. Entonces son las 6:23. Entonces regresamos a las 6:43. Ujú. Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio. Es una empresa, se desea saber la cantidad de artículos defectuosos que genera una máquina, se elige aleatoriamente una muestra de 40 artículos producidos por la máquina, 15 de ellos son defectuosos. En este caso, si el artículo está defectuoso, se anota un éxito en lo que nos interesa y 0 cuando no está. ¿Verdad? Entonces, literalmente, vamos a tener que P lo podemos manejar así, ¿verdad? Casos exitosos, en este caso, que son artículos defectuosos, y el total son 40. Esto nos da, para ver, son 303. Ahí. 0375. ¿De acuerdo? Entonces, acá nuestro error de muestreo podemos asociarlo así. ¿Cuánto es, verdad? P 0,375 es 1 menos 0,375 dividido entre N, que es ¿cuánto es la muestra? 40. ¿Verdad? ¿Cuánto les da? Profe, a mí me da 0,08. 0,08. Perfecto. Muchas gracias. Aquí no voy a utilizar
un ajuste porque no conozco el tamaño de n, ¿verdad? De acuerdo. Y igual nosotros podríamos estandarizar entonces con el z, ¿verdad? Y el z, un poco ahí este ejercicio. Es P menos el error promedio P dividido entre el error de P. ¿Verdad? Esa es la forma de estandarizar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejercicio rápido, un poco para ver cómo es que se hace. Ahora vamos a hacer un proceso. Entonces, ¿qué sustituiría allí arriba en la operación de Z por Ya vamos a hacer eso. este valor? Ah, ok. Ahorita lo que estoy es viendo que cómo se calcula esto. El error de la proporción. Ahorita vamos a hacer eso, un ejemplo de... Así. Entonces, una agencia de empleo normalmente aplica pruebas de inteligencia y actitudes a todos los que buscan trabajo a través de ella. La empresa ha reunido durante años datos y ha descubierto que la distribución de puntuaciones tiene una media de 86 y una desviación estándar de 16. Determina una muestra de 75 candidatos lo siguiente. Entonces, podemos decir, vamos a 1, puntuación. Promedio. Sea cuando mucho. De 82. Y 2. Si la aplicación total, bueno, en el mes de octubre se aplicaron un n igual a 200. ¿Cuál es la probabilidad que la puntuación esté entre 85 y 90? Vamos para ver eso. De acuerdo. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero. Aquí una agencia de empleos dice que lo que hay que hacer es como sacar todos los datos, ¿verdad? Entonces tenemos que, ya sabemos que el promedio, en este caso, ¿cuánto es? 82. ¿Y la desviación? ¿Cuánto es? 86. No, 16. 16. ¿Verdad? Entonces, para el primer n, tenemos que son 75, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el error muestral. Profe, una consulta, ahí en los datos, esa media no es más bien 86. Ah, sí, perdón.
Yo estoy viendo aquí el ejercicio. Gracias. Un gusto. Entonces, el error muestral sería es la media dividido entre la desviación estándar dividida entre la raíz de n. Entonces tenemos que 16 dividido entre raíz de 75. ¿Cierto? ¿Cuánto da? 1,85. 1,85. ¿Verdad? Ok. Ahora, dice que, ¿cuál es la probabilidad entonces de que en este caso sea cuando mucho? ¿Qué sería? ¿Mm? Menor o igual. Sea cuando mucho. Entonces tenemos, ¿verdad? Que X sea menor o igual a 82, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cómo lo trabajamos, verdad? Estandarizamos, ¿cierto? Entonces decimos que Z menor o igual, entonces aquí estandarizamos 82 menos 86 dividido entre este valor de acá, 1,85. Entonces, ¿qué valor nos da ahí? Menos 2,16. Menos 2,16. Y esto lo buscamos entonces en la tabla de distribución normal, ¿verdad? Acá. Menos 2,86. Menos 2,86 sería acá. Menos 2,16. Menos 2,16. Ah, sí, perdón. Menos 2,16. Aquí. Entonces es 0,0154. Creo que tengo una duda. Ajá, ¿cuál es la duda? Profe, yo pensaba que en vez de ese 1,85 se dividía entre la desviación, que sería 16. No, es que aquí está la No. desviación. Vea, 16. Ah, ok, sí. Sí, es la desviación dividida entre raíz de n, que n es 75. Ujú. ¿Verdad? Ahora, en el segundo caso, básicamente ahora hay que volver a hacerlo, pero vean que el n aumentó. Entonces, raíz de x es igual a 16 dividido entre raíz de 200. ¿Verdad? Que este es nuestro n2 del segundo caso. ¿Cuánto da este valor? 1,13. Muchas gracias. 1,13. Y entonces vean que en el segundo lo que nos están diciendo es la probabilidad de que sea 85 menor o igual a x menor o igual 90, ¿verdad? Que esto es igual a la probabilidad de cuando x es menor o igual a 90 menos la probabilidad de
X, ¿verdad? Sea 85. ¿Cierto? Básicamente lo que nosotros tenemos aquí. Si la media, qué fea me quedó. Si la media nos da aquí, que es 86, nosotros estamos buscando que aquí 85, digamos que aquí 90. Entonces básicamente es esta menos esta para que nos dé esto, ¿verdad? Entonces aquí estandarizamos z menos, ¿verdad? 90 menos 86 dividido entre 1,13 menos la probabilidad de z menor o igual 85 menos 86 dividido entre 1,13, ¿verdad? ¿Cuánto me da el primer valor? 3,54. Y este, A mí me dio menos 0,88. menos 0,88. Entonces, buscamos aquí el primero. $3,8, 84. Creo que es 3,54. Ah, 54. Aquí estoy. Es que vean, les voy a contar algo. Yo ahorita estoy sin anteojos porque el bebé me quebró los anteojos. Entonces no veo ni mis propios números. Creo que es 0,9998. Este. Ese es 4, ok. 0,998. 3 nueves. Creo que eran 3 nueves, pero Muchas gracias. Menos, en este caso. Ah, no, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Eso es 0, porque ese es el valor, ¿verdad? 998 menos. Este es menos 8, ¿verdad? 88. Entonces aquí menos 8. $18.94. ¿Cuánto da? 0,8104. 0,8104. ¿Verdad? Entonces, esa es la probabilidad. Que los resultados estén entre 85 y 90. Así. Otro, algo importante que también podemos ver hoy son los límites de confianza.
Que básicamente los límites de confianza lo dicen es el verdadero valor en el que nosotros podamos encontrar la media poblacional. Eso es lo que básicamente decimos de los límites de confianza. Entonces, los límites de confianza se calculan como el valor promedio X más menos el Z, en este caso alfa que nosotros escojamos, ¿verdad? Por el error muestral, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener, cuando es positivo, vamos a tener un límite superior. Y cuando es negativo, vamos a tener un límite inferior. ¿De acuerdo? Este es para medias y para proporciones. Nada más es el valor de la proporción. Y el error de la proporción muestral. ¿De acuerdo? Igual tiene límite superior y tiene límite inferior. ¿De acuerdo? Usualmente en la tabla de distribución, aquí vienen los límites, ¿verdad? Para los más usuales, los que más que se usan, son estos. Y siempre se usa el alfa medios, la mitad. Porque si nosotros hablamos de bueno, aquí alfa medios sería. Porque ¿cuántas colas vamos a tener? Literalmente vamos a tener la cola inferior y la cola superior, ¿verdad? Entonces, nosotros hablamos de 1 menos alfa. Entonces, aquí va a estar nuestro alfa medios y alfa medios. ¿Lo ven? La suma de con esto me da alfa, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí. Profe, ¿puedo volver a repetirlos? Que no lo La entendí. suma de las dos colas da alfa, profe, ¿es así? Sí, digamos, si yo tengo aquí esta cola, ¿verdad? Aquí. Yo llego y separo aquí mi límite inferior y mi límite superior, ¿verdad? Yo tengo el nivel de significancia. El nivel de significancia es alfa, ¿verdad? Ahora, si yo tengo aquí 1 menos alfa, ¿cuánto tengo en esta cola? ¿Tengo cuántas colas tengo? 2. 2, entonces alfa dividido entre 2. Y aquí va a tener alfa dividido entre 2. ¿Sí? Es decir, si yo hago así, esto, igual, y tengo 1 menos 1 menos alfa, y esto de acá y esto de acá, ¿verdad? ¿Qué sería? Alfa. ¿Cierto? Sí. Entonces, el nivel de significancia lo que me dice es la amplitud, ¿verdad? De la zona que yo estoy escogiendo. Entonces, va a ser un ejemplo. Supongamos que con los mismos datos de estos aquí, estos de acá, establecemos los límites de confianza para un nivel de significancia, no sé, digamos que un alfa, usemos un alfa de 0.01, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es decir, que estamos trabajando con un nivel de confianza de ¿cuánto? Del 0,99.
Es decir, ¿qué es lo que yo estoy hablando? Si vemos la gráfica, yo lo que estoy diciendo es que esto de acá voy a abarcar a los valores que aquí van a ser de qué? 1 menos alfa. ¿Verdad? Aquí, ¿qué estoy diciendo que va a haber aquí? Va a haber el 99% de qué? De los datos. O de los registros, de las observaciones. ¿Y aquí qué voy a tener? El 0.005. Y aquí va a tener el 0.005. ¿Cierto? En términos de porcentaje sería el 0.5%. ¿Verdad? Esto para que me hace que esto es un 1%. Esto es 99%. ¿Estamos? Ok. Entonces lo que yo estoy diciendo aquí es que con un nivel de confianza del 99% puedo asegurar que el verdadero valor del parámetro de la media poblacional, ¿verdad? O el parámetro de la media en realidad, pero ya sabemos si es parámetro, es la media de la población. El intervalo en el que yo puedo encontrar a partir de una muestra de cuánto fue que estamos utilizando. De 16, de 75 en este caso, es 1.80 y algo, 1.85. Entonces, voy a tener que el límite superior va a ser igual a 86, me parece, ¿verdad? Más el Z alfa medios por, ¿cuánto era? 1.85. ¿Cierto? Ahora este alfa medios, yo voy a ir aquí a la tabla de distribución normal. ¿Cuánto es este valor? Si estoy diciendo que es el 1%, ¿verdad? Que es aquí, entonces aquí tengo el alfa para una cola y aquí tengo el que no me interesa a 2 colas. Es este valor, ¿verdad? Esto yo lo puedo buscar en la tabla también. Estoy hablando de que el porcentaje sea de cuánto. La probabilidad. Del 99, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tengo 99? 99, 99, 99. Aquí, ¿verdad? Entre estos dos. ¿Cierto? Que es 2, 3, 3, más bien aquí, entre estos. 2, 3, 2, algo, ¿verdad? Ese algo. Ya se acuerdan que lo habíamos hecho. Pero aquí ya lo tengo calculado. ¿Verdad? Dividido a la mitad. ¿Verdad? Que este es este, ¿verdad? Dividido entre 2 sería este valor. Entonces 2.575 por 1.85 más 86 del límite superior. Y el límite inferior es 86 menos 2.575 por 1,85. ¿Cuánto da?
A mí el límite superior me da 90,76. Ujú. El inferior da 81.2362. 23, 62. 20, sí, 24 sería. Ok, 81, 24. ok. Entonces, vean que aquí estaría el valor de aquí, la media. ¿Cuánto sería? 86. ¿Verdad? Y aquí 90.76. Y aquí iría 81.24. Entonces, el 99% de los datos se va a distribuir o se va a encontrar entre estos dos valores. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí, pero Ok. Los voy a poner a hacer un ejercicio de esto. Omar, ¿puede mostrar? Eso es lo que quería ver, la parte de arriba, para poder copiar esas formas. Esto. Sí. Esto está igual en el formulario. Ahí lo pueden tener también. ¿Verdad? Entonces. Ok, y había otra cosa que quería Igual aquí lo confirmar. está. Ujú. ¿Ven? Ajá. En el primer ejercicio que estábamos haciendo, había una parte donde íbamos a calcular Z, pero usted dijo que luego lo haríamos, pero no me quedó claro. No, aquí nada más lo único que estaba haciendo es que cómo se calculaba el sigma P. Bueno, el error muestral de P. Ya en este ya calculamos valor de Z. Aquí en este otro. ¿No? Ok. Es que la verdad se me enredó un poco allí porque como No. solo apareció la Ujú. fórmula, luego no hicimos un cálculo, entonces no entendí muy Sí, bien. no, esto era solo para que vieran cómo se calcula el sigma P. Este de acá. Ok, pero ¿cuál es arriba, en el término de arriba es P menos ah, este símbolo que está a la par de P menos, que es Es la media pues, de distribución, P. Esto es. la desviación estándar. No, no. Ah, ok. La La desviación es media. esta. Es la media. La Ok, media de ok, la proporción. ok. Que es mu, ¿verdad? Ok, lo voy a poner a hacer una demostración. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Eh, entonces, debido a los acontecimientos ¿verdad? Los bloqueos. Se le pregunta a la población si está de acuerdo o no. Se obtiene que que
596 personas. ¿Están de acuerdo? Con los bloqueos. Y 375 están en desacuerdo. ¿Verdad? Ven que aquí prácticamente es una proporción, ¿verdad? Entonces, calcule la probabilidad de A. Vamos a ver nada más. Aquí le voy a poner aquí el N es igual a 971. ¿Verdad? Entonces, calcule la probabilidad de que una de las personas. La proporción sea cuando mucho 70, bueno, 0,7 de voy a ponerlos así más fácil.
Así, para que lo hagan con el otro. Entonces, nada más recuerden. Ya estaría igual así, ¿verdad? P por Q dividido entre N. ¿Verdad? ¿Les parece? Sí. Ok, y después calculan los límites de confianza. Con un alfa de 0.1 y después el otro con 0.2. No, 0.2. Para que tengan ahí. Ok. Los voy a separar en grupos, ¿de acuerdo? Dale, Omar, profe. antes de eso, ¿puede, por favor, alejar un poquito la pantalla solo para ver el procedimiento un momento de los límites, para tener la referencia para la práctica? Este. Ajá. ¿Ya lo copio o qué es? Screenshot, nada más, ya. Ok. Sí, más bien yo les voy a tomar un es. Y se lo voy a copiar en el WhatsApp. Por aquello, para que lo tengan a la mano. Ok, y voy a hacer los grupos. ¿Cuántos somos? Lo hago de 3 igual. 3 personas. Sí, parece que vemos 9. Ok. Entonces cualquier cosa ahí me solicitan ahí, levantan la mano y yo entro. Ok, ¿cómo les fue? ¿Mm? De ahí, profe, yo creo que Muy bien, vean. Para... Si no terminaron, los hacen, los revisamos la próxima semana, ¿verdad? No, ya Es, terminamos. ¿Cómo? Ya terminamos. Si ya terminaron, pues no, ya los hicieron. Ujú. Y nada más para comentarles que, bueno, sí, los revisamos la otra semana, vamos a ver algunas cosillas más, posiblemente lo vamos a hacer en R también, entonces se preparan para el uso de laboratorio, bueno, de R, ¿verdad? En R Studio, ¿de acuerdo? Ujú. Y lo otro que se me queda ahí pendiente, vamos a ver, algo tenía que decirles.
Bueno, ahí cualquier cosa después les comento. ¿Será el examen? ¿Cómo? Del examen, ¿no es? No, ya comenté que posiblemente ya para el lunes los tengo. Ok. Ujú. Sí, al inicio de la clase lo comenté, que... Y mm, bueno, sí, si tenían, digamos, dudas del trabajo, entonces recuerden, ¿verdad? Con eso, ahí me escriben, estén ahí pendientes, recuerden si necesitan carta y irla haciendo o solicitando, porque ya queda un mes y entonces saben que el tiempo se va así, volando. Entonces, para que vayan ahí con eso, ajustando. Con respecto también, bueno, ahí después yo les comento, si es que yo no sé si tienen clase los jueves en la tarde, pero me imagino que sí. Que me están invitando ahí a una presentación, pero no me han mandado detalles, entonces cualquier cosa, por si quieren verla. Es un jueves por la tarde. Y no, si ya pudieron abarcar todo, pues un poco esto es de práctica, estar practicando. Ahí les voy a dejar la práctica en el aula virtual de esta parte para que ustedes pues, estén trabajando con eso, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, para la otra clase entonces vamos a utilizar R, pero usted nos va a ir explicando obviamente paso a paso, ¿verdad? Así es, vamos a ir trabajando distribuciones de probabilidad en R. Ah, qué excelente, sí, sí, está bien. Ujú. Para que lo vayan sacando. Vamos a ir haciendo todas las que hemos visto, las vamos a tirar en R. Sí, esto es distribución de muestreos, como les digo, estar practicando. Ya posiblemente vayamos a entrar con la otra T-Student, la otra clase, entonces T-Student y después vemos laboratorio, la segunda parte de la clase. ¿De acuerdo? Está bien. Entonces, sin nada más que agregar, que pasen una buena noche, descansen. Ya casi salen esta semana y nos vemos la próxima. Pura vida, profe, igualmente. Bueno, profe, buenas noches. Bueno. Gracias, profe.